Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 144 diagonal 2020. Se trata de un interesante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte, a partir del cual vamos a analizar disposiciones legislativas del estado de Veracruz, particularmente respecto al reconocimiento de hijos, de descendientes, hijos o hijas, evidentemente. Y para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Salvador Obregón. Salvador, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, un placer estar aquí. Un gusto recibirte. Gracias. Y también le doy la bienvenida al programa a Ivette López Vergara. Ivette, bienvenida, allá lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y pues empezamos contigo, Ivette. Te quiero pedir, si fueras tan amable, de contarnos cómo es que llega el caso a la Corte. Evidentemente, al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, bueno, pues aquí, a diferencia del amparo, no tenemos un caso concreto, es esto que llamamos control abstracto, no a partir de alguna problemática que involucre a determinados individuos. Correcto. Y esto hace que la argumentación jurídica, los planteamientos que se presentan ante la Suprema Corte sean también diferentes. Cuéntanos, Ivette, por favor. Sí, Miguel, claro que sí. Efectivamente, no se trata de un amparo, como son los asuntos de mayor número. Entonces, aquí no hay, como dijéramos, la historia previa que siempre como platicamos aquí en el programa. Pero también creo yo que es importante destacar que efectivamente se trata de una acción de inconstitucionalidad donde la técnica y la forma de abordar la problemática es distinta y desde luego quién puede promover este tipo de asuntos es distinto, para que vayamos entrando en materia. La acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquiera de los gobernados, sino que está destinada a que solo determinados entes de gobierno puedan promover esta acción de inconstitucionalidad. En este caso, la promueve la Comisión la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y esto, bueno, nos revela que pues la comisión está haciendo su chamba, está revisando la legislación y cuando considera que hay alguna irregularidad o algún vicio de inconstitucionalidad violatorio de derechos fundamentales, pues promueve esta acción de inconstitucional durante el plazo de 30 días posteriores a su expedición. Entonces, creo que es relevante también poner de manifiesto el trabajo que hace aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, insisto, del Estado de Veracruz. ¿Qué es lo que impugna la Comisión Estatal de Derechos de Veracruz? Es una reforma al artículo 687 del Código Civil del Estado, importante recargarlo, estamos en una legislación local, que ya establecía una prohibición para que en las actas de nacimiento de los hijos nacidos de relaciones extramatrimoniales puedan en esa acta quedar consignados los nombres de su papá o de su mamá, dependiendo quién es la persona que está casada con otra persona. Esta norma incluso ya existía, Miguel, es importante aclararlo. Sin embargo, el legislador local, el Congreso del Estado, decide hacer una modificación incorporando un enunciado normativo, incorporando una frase al artículo que es en atención al interés superior del menor e insiste con esta prohibición. Es lo que permite a la Comisión del Estado de Veracruz impugnar el artículo porque es un nuevo acto legislativo, una nueva actuación del Congreso dirigido en esos términos, y es a partir de ahí que vienen a la acción de inconstitucionalidad, que es conocido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Por el Pleno. A ver, entonces, déjame entender esto, Ivette. El legislador local de Veracruz lo que dice es que si hay una descendencia, un hijo, una hija, y uno de los dos progenitores está casado con una tercera persona, no puede aparecer su nombre. En el acta. En términos absolutos no puede aparecer. Sí, tiene una excepción y únicamente, en principio sí, la regla general es no puede aparecer su nombre. Tiene una excepción remitiendo a otro artículo, la propia norma. ¿Cuál es la excepción? La excepción es cuando se siga un juicio de reconocimiento de paternidad
o maternidad. Es un juicio que tiene sus recovecos, que tal vez lo podríamos dejar un poquito más para adelante para explicarlo más, pero esta es la única excepción. Entonces, de entrada, un niño cuando nace, en su acta de nacimiento no puede aparecer el nombre de su mamá si su mamá estaba casada con otra persona o el nombre de su papá si su papá estaba casado con otra persona. Insistimos, posteriormente puede seguir un juicio de investigación de maternidad, pero eso es posterior. Oye, y bueno, ya lo platicaremos. Bueno, ahorita se lo planteo a Salvador, pero esta adición de que esto es en apoyo, en abono, en tutela, en garantía del interés superior, así dijo el legislador Así Ibet lo dice el legislador. de Veracruz. Exactamente. Digo, podríamos adelantar que incluso en el proceso legislativo sí existe obviamente la iniciativa donde está Sí. consignado así el texto del artículo, no hay discusión al respecto. Entonces, como no hay discusión, pues bueno, es a veces complicado. O sea, pasó un poquito así, en los términos de la a iniciativa. favor, a favor, a favor. A veces pasa en los procesos parlamentarios mexicanos, ¿verdad? Que Llega a pasar. a pesar de que se trata de temas de fondo, temas importantes para la sociedad, Para la los sociedad. legisladores de pronto tampoco aportan mucha argumentación, en fin. Ujú. Salvador Obregón, voy contigo. A ver, ¿qué es esto del interés superior? Hablamos de interés superior, parece algo, yo de entrada pienso, pues suena bien, suena bien. Interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero parece un poco abstracto también. Para las personas que están viendo el programa, Salvador, ¿qué podrías comentarnos al respecto, si fueras tan amable? Claro que sí, con todo gusto. Para empezar, el interés superior se escucha como muy superior, ¿no? Y por lo tanto, en ese nivel de abstracción luego está medio... Pero suena bien, Ajá, también, interés ajá, superior, suena ajá. bien. Me gustaría irme, si me permites, y justamente tomando con motivo del interés superior y de la inclusión de esta porción normativa, digamos, una discusión o un comentario previo. Cuando se tratan de acciones de inconstitucionalidad y sobre todo, hay algo relevante para el tema de la procedencia, que es que se trate de un cambio en el sentido normativo. Ujú, Aquí de entrada pudimos haber dicho que el texto, o sea, la prohibición como tal, se mantiene exactamente igual antes de la reforma, si mal no recuerdo, de junio del 2020 a después de la reforma. La única inclusión es que es en atención al principio de interés superior del menor. sí, Pero la parte donde nos decía Ivette, ¿verdad? exactamente. Eso no se modificó. No se incluyó la prohibición, pero lo que se incluyó fue que es en atención al interés superior del menor. Esa base o ese basimento, ese fundamento, es lo que está trastocando todo lo que ya se encontraba, que no cambió, Ujú, lo que ya se correcto. encontraba incólume. Por lo tanto, ya no podemos leer la disposición de la misma manera que estaba antes de la reforma y después de la reforma, porque se agregó esta cláusula o este entendimiento de que la prohibición para registrar al progenitor que se haya encontrado casado con una diversa persona al momento en que ocurrió el nacimiento o que ocurriera la concepción, es con base en el interés superior del menor. De aquí me arranco precisamente para dar contestación a esta pregunta. Bueno, pero entonces, ¿qué fue eso que agregaron o qué fue lo que intentó decir este legislador o en qué se intentó basar? El interés superior del menor, para decir algunos términos que incluso son fuera de lo que podamos encontrar en alguna jurisprudencia o en algún texto jurídico, me gusta a mí para efectos de cuando doy una explicación, compararlo como cuando hablamos del derecho a un medio ambiente sano. Ujú, El derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, tiene una concepción no antropocentrista. Esto es, lo que nos interesa es la salvaguardia al futuro, no solamente como especie, sino como de todas las especies y de los mecanismos ecológicos para nuestra subsistencia. En el caso del interés superior del menor, me parece, y lo digo más a título personal, tenemos un concepto de preservar nuestro derecho al futuro, pero como especie desde un punto de vista antropocentrista. Y esto es, lo que estamos preservando es nuestra niñez, esa fase, digo niñez, y me estoy incluyendo la niñez y la adolescencia, esa fase en la cual tenemos más necesidades y estamos más desprotegidos.
Por eso es un concierto de normatividades las cuales protegen esa fase, y estamos hablando específicamente de la Constitución y de tratados internacionales. ¿Y en qué se traduce? En el deber de todas las autoridades a proteger y asegurar, salvaguardar los derechos del menor y asegurar su sano desarrollo. ¿Cómo se concreta eso? En los casos concretos. Eso, digamos, que es un panorama general de qué se trata o cómo se constituye el interés superior del menor. A ver, déjenme aquí recordar esto, nada más para tener claridad respecto de la norma Ujú, impugnada. Dice el artículo 687 del Código Civil ujú, del Estado de Veracruz, dice, en atención al interés ujú, superior de la infancia, en ninguna circunstancia se permitirá que se consigne en el acta como progenitor a quien, hombre o mujer, haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción, teniendo además en consideración las circunstancias de excepción a que se refiere el ujú. artículo 315, que es lo que tú señalabas, Ivette, y el 315 dice simplemente que está permitido investigar la paternidad o maternidad que se pueden acreditar por cualquiera de los medios de prueba. Ahora, fíjate, aquí también les propongo esto como análisis. Parece que está mal redactada la norma en el sentido que uno no puede quedarse en su literalidad, tiene que interpretar, porque dice que no se permite que se consigne como progenitor a quien haya estado casado. Bueno, pueden haber estado casados entre ellos, ¿no? También, que lo comentábamos antes del programa aquí, ni Es, siquiera está bien escrita la norma, no sé. es que de una primer lectura, si uno dice, pues quien haya estado casado, entonces, ¿Cuál es el ¿cuál problema? es el problema? El problema está en interpretarlo como se está haciendo con otra Con persona, una tercera con una persona tercera persona. diferente a quienes. Y lo cual origina, pues qué razón que no se consigne ya sea al progenitor hombre o al progenitor mujer o ambos, porque si ambos se encontraban casados y también la ejecutoria es expresa en señalarlos, pues se ocasiona un vacío de que nadie pueda registrar al menor. Bueno, fíjate, y seguramente quienes reformaron este artículo allá en Ujú, Veracruz para agregar que esto es en ujú, atención al interés superior de la infancia, seguramente este supuesto no lo tuvieron en ujú. cuenta. Ahora, Ivette, ¿en qué sentido puede afirmarse, como lo hace el legislador local de Veracruz, que esto es en favor de la infancia? No queda claro. Bueno, al menos yo no alcanzo a entender exactamente cómo se puede proteger a una niña, a un niño, desconociendo quién es su progenitor o su mamá, su papá. Sí, creo que tú tienes la duda, la tenemos nosotros y creo que también la tuvieron los 11 ministros al resolverlo en pleno. Es un asunto que vale la pena hacer hincapié, salió por unanimidad de 11 votos, no solamente en sentido, también en consideraciones. Y entonces, lo deja ver el proyecto, incluso justo esta pregunta que tú haces, Miguel. El legislador dice, en atención al interés superior del menor, y suelta la regla. Entonces, cuando corremos el test de proporcionalidad, que es un examen que hacemos, el- que hacen los órganos jurisdiccionales como operadores jurídicos para analizar si una norma se apega o no a los derechos fundamentales. Cuando se corre este examen de constitucionalidad para ver si es discriminatorio o hasta estigmatizante desde nuestro punto de vista, se justifica efectivamente si hay una razón por la que el legislador del estado de Veracruz pudo haber emitido esta regla o reiterado esta regla. Y los ministros llegan a la conclusión de que no, que en realidad, aun cuando ellos asientan expresamente en el texto de la norma, que es para pugnar por el interés superior de la niñez, de la infancia, de los adolescentes, que en realidad no es así. No se encuentra en ningún lado ni del proceso legislativo, ni del conocimiento y la extracción, la abstracción de la norma, que efectivamente esta haya sido la finalidad. Se considera incluso que en realidad lo que se estaba pugnando era por tutelar un tipo de familia. Ujú. Ah, aquí me gustaría Claro, platicarte exacto. Yo creo que más bien va por ahí, por ¿no? ahí. Y entonces, ¿qué es lo que...? Hay unas tesis, estaría interesante a nivel histórico, hay unas tesis de la sexta época, Mm. donde analizaron
en aquella época, Miguel, normas de un contenido similar y donde la Corte se pronunció en aquella época, insisto, en que efectivamente la norma era constitucional porque tutelaba al matrimonio como eje central de toda familia y en esa medida a la familia se le privaba de escándalos. Bueno, fíjate, en esa lógica, pues, digo, si te ubicas en En esa ese época. tiempo, en esa mentalidad Claro. también, no estamos hablando del México del siglo XXI, No, estamos hablando del hace México del siglo del XX, siglo XX y de mediados del siglo 60 XX. aproximadamente. Pues uno podría decir, sí, pero ahí es donde por eso te planteo, Ivette, el tema de cómo esto empata o no con el interés superior, porque yo creo que la justificación que pudo haber tenido, que seguramente ninguno de nosotros comparte, evidentemente, Sí. pero en ese entonces, pues va en la línea de proteger al matrimonio, evitar escándalos, pues esta cosa de que, ¿no? Fulanito ya tuvo un hijo con no sé quién y fue y lo registró, o fulanita registró al hijo de el visitante que, bueno, todo eso. Pero yo no veo ahí, No. lo que yo no veo, Ivette, es interés superior. Y efectivamente, los ministros por lo menos no lo encuentran. Creo que esa es finalmente la decisión. No la encuentran, se justifica incluso en la ejecutoria. No existe una protección, al contrario, se le está privando Eso. a los menores de su derecho de identidad, que implica muchísimas cosas. El derecho de identidad suena así como muy técnico y todo. No, bueno, la identidad es el derecho al nombre, a un nombre que implica nombre propio y apellidos, derecho a una nacionalidad, ajá, derecho al conocimiento de tus orígenes y de tu filiación, o sea, de quiénes son tus padres. Y en esa medida incluso el derecho al deber de los progenitores de proporcionarte alimentos, entendido como todas tus necesidades primarias y secundarias. Y además incluso el derecho a la herencia. Entonces, esta disposición no toca poca cosa, ¿sí? Es algo muy relevante e incluso también la ejecutaria hace el análisis. Si la norma lo que pretendía era tutelar a la familia, esto también ya está superado. ¿Por qué? Porque la propia Corte, el propio Tribunal Pleno ha establecido los diferentes métodos ahora de conformar una familia. Ya no estamos en la época de la familia nuclear, entendido como papá, mamá, hijitos y hasta los abuelitos, sino que ya además de claro, este concepto que sigue existiendo, existen una multiplicidad de relaciones familiares, incluso de madres o padres solteros, unifamilias, etcétera, etcétera, que deben de ser reconocidas como familias y todas deben de estar tuteladas, pero por sobre todo debe de estar tutelado el principio del interés superior del menor. Esta protección de los diversos modelos de familia, Ivette, está en la Constitución, ¿cierto? Sí, por supuesto, en el cuarto constitucional, claro, la Constitución no establece cuáles podrían ser los tipos de familias. Pero sí ordena que se les proteja. Exactamente, como un principio. Desde luego es tanto a la legislación secundaria como a los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Federación, muy en especial la Corte, a quienes corresponde dar contenido a este principio constitucional supremo. Y no solo contenido en el texto constitucional en estricto sentido, sino también en los instrumentos internacionales, porque estos principios también están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre todo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, con este parámetro, Constitución y tratados internacionales, pues desde luego la legislación secundaria le tiene que dar contenido y a la Corte le corresponde interpretarla. Y es en específico la Corte, de verdad, la que establece cuáles son los tipos de familia que puede haber, que pues pueden ser todos. Pueden ser todos. Llegamos a esas Y el mandato constitucional creo que es claro, no al definir el modelo, tú misma lo dices, pero sí al ordenar que se le proteja. Están protegidas las familias en México por mandato constitucional. Esto hay que dejarlo muy claro. No un modelo de familia determinado o ideológico, incluso, porque puede haber ideologías, ¿no? Por supuesto. De qué es lo correcto, qué no es lo correcto en las relaciones familiares. La Constitución no distingue, no pone ninguna diferencia. Sí. Esto sí es importante subrayarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre la acción de inconstitucionalidad 144-2020 y el reconocimiento de niñas y niños, de uno de cuyos progenitores pues está casado con una tercera persona. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre la acción de inconstitucionalidad 144/2020 para, pues, continuar entendiendo esto, Salvador Obregón, de las reflexiones de la Corte, de los argumentos. Decía Ivette, y te lo quiero plantear ahora para que nos ayudes a entenderlo a cabalidad. Aquí también hay un tema. Primero, derecho, interés superior. Bueno, Ujú. ya lo abordaste, ya nos lo comentaste. Me pareció muy afortunada la analogía que trazaste con el medio ambiente, como vamos a ver qué otra realidad hay ahí, más allá de uno mismo, en este caso más allá de los propios progenitores, que son evidentemente los niños. Pero yo ahora te planteo derecho a la identidad. A ver, hay también una reflexión de la Corte en la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este abordaje metodológicamente hablando? No, sí, es uno de los ejes de este argumento. Ya abordamos el interés superior del menor que en estricto sentido se concluye en uno como sea, pero las criaturas, a final de cuentas, es la Bien forma dicho, coloquial de bien dicho, entender el bien interés dicho, bien. superior del menor, Sí, aterrizando el balón. Y ahora tenemos aún quién soy y cómo me distingo. Y esas preguntas se contestan solamente a la luz del derecho a la identidad. El derecho a la identidad se construye, o sea, tal vez la forma básica de construirlo, y como lo señala el artículo cuarto constitucional, es el derecho a tener, a ser registrado, mm, pero ese derecho a ser registrado de manera inmediata al nacimiento, que incluso cabe señalar que también dispone la norma constitucional, para quien no lo sepa, y que si alguna disposición dice lo contrario, puedan promover su amparo. La primera copia certificada que se expida incluso es de forma gratuita. correcto. Tan relevante es el tema de la identidad que la primera copia certificada del acta de nacimiento es gratuita. Oye, Salvador, y nada más, perdón, aquí nada más para que nos aclares, pero esto es con el afán de incentivar Ujú, y de procurar que el tema económico tampoco sea una barrera para lograr ese registro, porque a partir de ahí se desencadenan muchas cosas. Si imaginemos un niño, una niña que ujú. no tenga un registro, un acta Claro. de nacimiento, Es híjole, correcto. en el laberinto burocrático del Estado mexicano se va a ver privado de muchas cosas. Sí, esto aterriza en que no hay pretexto Eso, para no llevar a cabo un registro y por ende para que no tenga identidad un menor. claro. Y cómo uno de los elementos en los cuales se concretiza esta identidad es a través del nombre, el nombre el cual está compuesto por el nombre y el apellido de los padres o madres o de los progenitores, en este contexto hablando de las familias diversas que puede haber. En esta lógica, Salvador, uno pensaría que el derecho a la identidad pues se ve propiamente materializado, realizado, en la medida en que se dé este reconocimiento que el 687 Ujú. del Código Civil de Veracruz está impidiendo, ¿no? Es correcto. Pero aparte, o sea, tan relevante es, no solamente es por el hecho de poder identificar, sino tiene una connotación o vertientes tanto internas como externas. ¿Cómo es? Pues bueno, psicológicamente, como seres humanos, sabemos quiénes somos y de dónde provenimos, pero también en nuestro entorno familiar y social estamos contextualizados que nos ubiquen y nos identifiquen con quiénes son y quiénes son los que nos antecedieron. Esa relevancia tiene de una conciliación psicológica, social, cultural, estructural de identidad. Esto es a lo que a grandes rasgos, ¿Esta sería su vertiente interna, esa sería digamos, psicológica la del propio psicológica, y individuo? externa es con relación a cómo nos identifican a nosotros. O sea, Eso por sí. ejemplo, socialmente, ¿cómo te llamarían a ti si no tuvieras nombre? Ujú. Para empezar, el, El eh, peloncito ese, me diría. socialmente, pues estaríamos en Ahí viene el función peloncito. de nuestros apodos o nuestras características, Pues sí. pero no en función a un nombre. Por eso, digamos que de manera muy aterrizada y vivencial, fuera de lo jurídico que pudiera haber en este caso, existen circunstancias muy vivenciales, muy cotidianas, en las cuales se nota la afectación a este derecho que el ejecutoria desarrolla como derecho a la identidad, que está constitucional y convencionalmente protegido. Oye, déjame plantearte esto, Salvador. El derecho a la identidad, estimas, consideras que también pueda tener un vínculo con el derecho a la salud, en el sentido de decir,
pues si yo sé quiénes son mis progenitores, eventualmente me puedo referir a un historial clínico, ya ves que luego va uno al médico, ¿no? Y dice, oiga, y en su familia hay antecedentes de tal o hay antecedentes de cual. Y uno dice, pues mire, yo la verdad no sé quiénes son, no identifico porque aquí pues estaba prohibido, ¿verdad? Y nunca vino mi papá o nunca vino mi mamá, etcétera. ¿Le ves también esa connotación? Desde luego que sí, tiene connotaciones, si las tiene en temas de alimentos, saber el menor a quién es el obligado para estar percibiendo alimentos, por supuesto que para efectos de formar un historial clínico. Ojo, y esto con un matiz o con un encorchetamiento de una idea. Partimos de que las relaciones filiales están de manera general entendidas como de forma biológica, pero no es la única forma o la Correcto. única manera. Y yo creo que también aquí es importante señalarlo y la ejecutoria lo puntualiza en varias ocasiones. La familia no solamente se forma con base en la sangre, en la biología, también están otro tipo de relaciones que se pueden establecer de manera filial, como digo, la adopción, Claro. la reproducción asistida a través de la donación de gametos o incluso el mismo contexto de convivencia familiar que tiene como base pues, la estabilidad de las relaciones que tenga un menor. Sí, Ujú. y a propósito del tema de maternidad subrogada Es y correcto. formas de reproducción con apoyo en nuevas tecnologías, Ujú, pues también ahí hay una variedad importante, porque ujú, no estamos hablando de una sola vertiente, hay ujú, diversas formas donde incluso están involucrados diverso número de individuos, ujú. etcétera, ¿no? Ahí va a estar interesante para estos temas. Regreso contigo, Ivette, para plantearte algo que desde luego está en la sentencia y me parece que atañe al fondo de la perspectiva que pudo haber tenido. Y no digo que sea correcto, pero seguramente se tomó en cuenta el legislador local allá en Veracruz, que es el tema de la igualdad. Porque aquí lo que parece de fondo en la lectura del 687, el Código Civil Local de Veracruz, es que uno es el tratamiento que reciben los hijos o hijas nacidos dentro de matrimonio y otro es el tratamiento que reciben quienes nacen en una relación extramatrimonial. Ahí es donde quizá el argumento de igualdad cobra mucha relevancia en el contexto de la sentencia. Coméntanos, por favor. Sí, sin duda, Miguel. Igualdad y no discriminación, los dos principios que están previstos en la Constitución, en el artículo primero, em, ambos principios. Me gustaría retomar un poquito lo que para llegar a visualizar más la respuesta al cuestionamiento. Me gustaría retomar un poquito la excepción a esta prohibición de consignar, que es el juicio de paternidad o maternidad. Pero además, este juicio de paternidad o maternidad, la legislación lo que dice es que solo le atañe al descendiente. Así lo dice. Solo le atañe al hijo, pues, y a sus descendientes. Como, no, como repetimos, como este asunto no tiene una historia así de que se haya aplicado a unas personas en concreto, sino que es un control abstracto, no sabemos muy bien cómo podría aplicar o cuál fue la intención de aplicar este artículo que dice solo le atañe al hijo. Pareciera que el hijo tuviera que tendría que esperar 18 años a adquirir la mayoría de edad para poder promover el juicio. A mí me quedan mis dudas en cuanto a si una persona podría entablar el juicio en su representación, porque así lo dice, solo le Sí. atañe al hijo y en su caso a sus descendientes, y solo durante la vida de los padres. Ajá. Es el 318, 315 y Exacto. 318, pero ahí yo veo también una eventual contradicción en el sentido que si tú le pides a ese hijo o hija que se espere hasta cumplir 18 años, pues a lo mejor ya no se verifica el segundo supuesto que es que solo se puede investigar durante la vida de los Ujú. Exactamente. padres. Por eso es una Porque norma muy compleja, como muy tú lo compleja. dijiste, incluso hay que apareciera que incluso el proyecto propone una interpretación sistemática, porque más aún existe un precepto anterior donde establece solo como posibilidad que los hijos nacidos fuera de matrimonio, justo de relaciones extramatrimoniales, ajá, sí puedan ser reconocidos.
con las excepciones que dice la ley. Y justo entonces nos remitimos al artículo que prohíbe cuando no hay un juicio de investigación de paternidad o maternidad. Entendido en este sentido, con todo este contexto nos damos cuenta que efectivamente hay un trato desigual, discriminatorio y estigmatizante por condición social. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es un grupo, las personas nacidas no de un matrimonio, que ha sido a lo largo de la historia de nuestra sociedad discriminado, sin mayor emisión de un juicio de valor. Esa era nuestra sociedad y vamos en evolución. En este caso, la norma mantiene, pareciera, esa discriminación, estigmatización, porque evidentemente cuando son hijos de matrimonio, pues por supuesto que no solo pueden, sino que deben ser reconocidos por los padres asentando sus nombres en las actas de nacimiento y por tanto adquirirán todos estos derechos, el derecho al apellido, el derecho a los alimentos, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la herencia. En cambio, cuando los hijos no son nacidos del matrimonio, sino derivados de una relación extramatrimonial, entonces no podrán tener acceso a todos estos derechos. Es ahí donde es clarísima la diferencia de trato. En una misma posición, porque ambos son hijos de una sola persona, ambos son menores, ambos son recién nacidos, no se les no se les trata igual, la legislación no los trata igual. Hay una discriminación por razón de condición social y pudiera ser hasta por estado civil de los padres. Y es ahí donde el Tribunal Pleno decide, esto es un contexto desigual, discriminatorio, estigmatizante que desde luego viola derechos fundamentales de la niñez. Oye, pero y además, Ivette, aparte del análisis técnico, jurídico, estrictamente normativo que nos acabas de compartir y que desde luego yo suscribo en cada palabra, ¿no te da la sensación de que esta norma va un poco en contra de la corriente histórica de mayor reconocimiento, de mayor apertura y mantiene un statu quo, este que tú decías, ¿no? Del estigma, de... Incluso vemos un poquito, creo yo, es a nivel federal, donde el legislador federal ha ido como un poquito más en auge a reformar las normas. Me parece que desde luego el Poder Judicial de la Federación, tanto tribunales como la Suprema Corte a través de su jurisprudencia, ha ayudado mucho, porque es a Sí. través de sus decisiones que los legisladores han ido implementando e incorporando a la legislación. Nosotros como juristas sabemos que muchas veces los criterios derivan de lo que resuelve el Poder Judicial y posteriormente son incorporados en los congresos locales o en el Congreso de la Unión a la legislación. Sin embargo, creo que hay algunos estados que todavía, entidades federativas que nos deben un poquito en este tipo de materias, en materias familiares, de este tipo de derechos civiles, o incluso, me permito hacer el comentario, en derechos de seguridad social, las pensiones, donde también tiene mucho que ver la afiliación, los hijos que están reconocidos o registrados en seguridad social. A veces nos quedan a deber, pero bueno, la idea es que la Corte siga pugnando bueno, desde luego, en este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no hay que quitarle su mérito, y la Suprema Corte al fallar en este sentido. Ahora, la lógica aquí, Salvador, digamos, remontando estas visiones, decía Ivette, estigmatizantes, discriminatorias, etcétera, sería, me parece, y ahí es donde te pido tu valoración, tu análisis, tu comentario, en dirección exactamente opuesta a lo que esta norma consigna. Es decir, me parece que son herencias históricas o inercias, tal vez, en fin. Es que Pero ¿cómo? ¿Esto es compatible con un modelo de derechos humanos, por ejemplo? desde luego que no, porque existen, al menos de manera clara y latente, de lo que aquí hemos podido platicar, dos antinomias. Uno, en el cuerpo del mismo artículo, al establecer que es en función al interés superior de la niñez Claro. y establecer esta restricción. Es la manera clara. Pero otra, que bajo una lectura sistemática del Código Civil para el Estado de Veracruz se advierte el reconocimiento, como dijo Ivette, al menos como posibilidad que se puedan registrar los menores. Por lo tanto, si hay esa incluso contradicción interna, o sea, y esto opera a una vez como de principio o como de cláusula de obedézcase pero no se cumpla. Sí, pero de todas formas, en el supuesto del 315 al que aludía Ivette, para que
sea el propio descendiente quien lleve a cabo la promoción del juicio de reconocimiento de paternidad o maternidad, pues eso supone tener asesoría jurídica, supone invertir tiempo, seguramente hasta dinero Pruebas. en pruebas, etcétera, que muy probablemente en la realidad cotidiana de la sociedad mexicana no todos estén dispuestos a hacer o que ni siquiera todos puedan entender. Ahí es donde yo también veo, ok, está esa vía, pero esa vía ya en la práctica, pues quién sabe cuántos decidan recorrer esa vía, esa ruta, ¿no? No, esa vía, digo, o sea, quedó como un vestigio arcaico que en el cual, digo, para efectos de, ahora sí que del constitucionalismo y del derecho familiar constitucionalizado actual, que ha sido una de las materias que ha recibido favorablemente los beneficios del entendimiento del derecho constitucional como lo tenemos ahora. Pero la verdad es que esa cláusula lo que está haciendo es obstaculizando el derecho al reconocimiento de algo que debería ser tan básico, algo que el artículo 4 constitucional establece que desde un inicio cualquier persona sin ningún tema, o sea, sin ningún obstáculo adicional, es más, debe ser registrado por sus padres. Sí, Y pero de forma gratuita. Y si estamos hablando de que establece un procedimiento, este artículo lo remite al 315, al procedimiento o acción de reconocimiento de paternidad, es evidentemente contrario a los principios constitucionales de recibir una identidad de manera inmediata. sí, esto es importante, Salvador, lo acabas de apuntar con gran claridad, porque alguien podría a lo mejor pensar que el 315 salvaría la constitucionalidad del 687 al abrir esta ventana. Pero a mí me parece que el 687, como tú muy bien lo acabas de definir, es un obstáculo a. Pero Ahí es donde yo veo el problema. Pero aparte, no hay que olvidar aquí el tema de salvar la constitucionalidad. Qué bueno que lo comentas, porque podríamos dar una interpretación conforme bajo el esquema de entendimiento actual y bajo los criterios jurisprudenciales. La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una norma de inicio estigmatizadora por estar utilizándose una categoría sospechosa, como lo dijo Ivette, con base en la condición social. Sí. Por esa razón no podemos hacer una interpretación conforme o interpretación constitucionalizadora de la norma. Que sería en el afán de salvarla, dices tú. En el afán de salvarla no se puede. No se puede. No se podría salvar, digo, porque se tiene que someter de manera directa a un escrutinio estricto, por dos razones. Básicamente, uno, por el tema de la estigmatización que contiene la norma por utilizar una categoría sospechosa, y dos, por estar vinculados derechos de los menores. Digamos que parte de esa faceta de protección de eso interés superior del menor es que las normas, para analizar la constitucionalidad de las normas o su aplicación, debe aplicarse un escrutinio estricto. No es cualquier tipo de análisis constitucional para verificar la constitucionalidad o no de la misma. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 144/2020 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación, en el análisis con nuestros invitados de esta sentencia, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 144/2020 y el tema del reconocimiento de hijos, de hijas nacidos de una relación a partir de la cual uno de los progenitores está casado con otra tercera persona. Regreso contigo, Ivette López Vergara, para plantearte esto. Decía Salvador antes del corte, escrutinio estricto, y nos daba dos argumentos muy, muy claros. Y yo te pregunto ahora, ya por la aplicación que la sentencia desarrolla de este escrutinio estricto, una vez que se abre la puerta a que la metodología sea de escrutinio estricto, ¿qué sostiene la Corte en la sentencia? Claro, mira, ¿qué es el escrutinio estricto? Creo que es importante como dejarlo claro. En términos generales, nuestro país se rige por la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial revisa incluso lo que hace el poder legislativo, que es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tiene cierta libertad legislativa. Entonces, cuando encontramos ciertas materias
que son muy importantes para la sociedad, el escrutinio, el examen que hacemos es más rigorista. Digamos, la maestra nos pone un examen más fuerte, ajá, cuando no son materias tan importantes para la sociedad en términos coloquiales. El examen es más relajadito. En este caso, creo que desde el principio que empezamos con el programa, tú a retomar el principio superior del menor, de la niñez, del menor de edad de la niñez, nos revela que estamos en una materia sumamente importante para la sociedad, porque como ya lo comentó Salvador, el principio de interés superior del menor es siempre procurar el mayor beneficio para los niños, niñas y adolescentes. En este supuesto, en este contexto, la Corte en la ejecutoria establece, dado que es un tema de este tipo, enfocado a la niñez, es un escrutinio estricto. O sea, un examen riguroso. Hay que analizar si la norma es constitucional o no de manera muy rigurosa. No le vamos a dar mucha libertad de movimiento al Congreso. Ahora, la vara en escrutinio estricto es muy alta, Es- casi al grado de llegar a una presunción de invalidez de la norma por usar categorías sospechosas, decía Salvador. Exactamente, esa es la otra razón, la segunda razón por la que es un escrutinio estricto, porque la norma va dirigida a un grupo que ha sido socialmente estigmatizado. Ajá. Es por eso que también la Corte, que es lo que nosotros como juristas llamamos categorías sospechosas. ¿Cuáles son? Están contenidas en el artículo 1 constitucional. Nadie podrá ser discriminado por razón de género, por razón de religión, por razones políticas, y una de ellas es por estado civil, y una de ellas es la condición social. Socialmente a los hijos nacidos fuera del matrimonio se les llamaba de maneras terribles, hijos bastardos, hijos adulterinos. Poco a poco la sociedad ha ido evolucionando y también, insisto, los congresos han ido quitando de las legislaciones estos términos que eran tan estigmatizantes. Pero que al final resultan también, Ivette, ¿no te parece? Hay que decirlo con todas sus letras, es discriminar a las Claro, es personas, discriminar, o es sea, tratarlos como sujetos de segunda categoría. exactamente como si hubiera hijos de primera categoría e hijos de segunda categoría. Insisto, estamos hablando en una evolución de la sociedad. Actualmente eso ya no es permisible. Por eso me parece, Ivette, que el enfoque que Salvador nos platicaba de interés superior es parte de la clave, porque lo que estás poniendo en el centro es a los propios niños. Claro, ya no voy a Ya proteger. lo que hagan los papás o lo que no Esa es su hagan. historia. Pero los niños no tienen por qué sufrir una discriminación, un trato como el que vemos en las películas, Sí, sí, sí. literal, de cine de oro mexicano. O a lo mejor hasta platicado con los abuelitos, hasta te podrán contar alguna historia en el mismo sentido. Por supuesto, desde luego que sí. Y ahora, pues no, la idea es, independientemente de cómo haya sido la relación entre los padres de un menor, el niño tiene, el niño entendido, claro, en su niñez, pero también como ser humano cuando vaya creciendo, Sí. todos los derechos que cualquier persona pueda tener. Ese es el principio, la base de la igualdad, tan sencillo. Todos somos seres humanos y merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Con base en eso, la Suprema Corte, claro, con términos más técnicos, realiza el escrutinio estricto que implica 3 gradas, ver si el Congreso de la Unión tenía una finalidad al emitir, una finalidad válida, constitucionalmente válida, decimos nosotros, pero bueno, una finalidad válida al emitir la norma, si esa norma es idónea o si es adecuada a esa finalidad, si es necesaria y finalmente si es proporcional. Aquí la Corte incluso se queda en la primera grada, de ese nivel. O sea, ni siquiera Considerando pasó el primer paso ni la siquiera pasó norma. la primera norma. Fíjate. Los ministros llegaron a tal punto, es a tal grado discriminatoria y estigmatizante esta norma que no pasa a la primera grada. Aun cuando el legislador diga que su intención fue proteger al interior superior del menor, es falso. Dice, esas fueron palabras al viento. No es real, Congreso del Estado, lo que tú estás diciendo. No hay ninguna finalidad constitucionalmente válida porque es falso que estés tratando de proteger a los menores. Tampoco estás tratando de proteger a la familia como actualmente está reconocida los diversos tipos de familia. Por tanto, no pasas ni siquiera la primera grada, incluso la ejecutoria lo dice expresamente. A partir de esto, no es necesario continuar con el estudio de las gradas. O sea, había 4 pasos y en el primero ya reprobado. Pelas. Oye, Salvador, ¿no te parece? Déjame plantarte esto, más allá de la parte técnico-jurídica que tú mismo nos contabas y ahora Ivette lo acaba de hacer de manera, pues, verdaderamente luminosa, que en el fondo
está transminando aquí una concepción moral. ¿No te parece que hay una suerte de representación ideológica Ujú. de lo que se puede o se debe o es correcto hacer en términos de relaciones familiares? ¿Qué opinas? Sí, hay un término aquí como que un látigo moral, Mm, a final de cuentas marcado en este precepto normativo, para no hablar tal vez tanto desde el punto de vista, es más fácil entenderlo más bien desde el punto de vista sociológico ujú, que desde el punto de vista jurídico. sí, Todavía corremos con lastres, todavía tenemos muy vivificadas nuestro buen cine de oro mexicano, tomando como ejemplo esto, lo bonito, pero también esos lastres de esas palabras que son lacerantes que comentó, exacto. ofensivas que comentó Ivette, este, eso era lo que nos enfrentamos y eso es lo que todavía estamos enfrentando en la mente de algunos legisladores que Sí, están formados con esa concepción. No olvidemos que aquí la operación del derecho está conformada por seres humanos que estamos cargando nuestros mismos preconcepciones, estigmas, formas de ver la vida, cosmovisiones. Y esto es interesante desde un punto de vista sociológico, en el sentido de que alguien, para algún grupo de legisladores, no se le hizo descabellado e incluso, como no fue motivo ni de mayor discusión, se le hizo normal hacer un obstáculo para que pues, se pudiera registrar un hijo que no fue nacido dentro de su matrimonio, sino con una tercera persona. Así que la respuesta es definitivamente sí. Es una proyección y es como una radiografía a los lastres que tenemos como seres humanos para efecto de cómo nosotros operamos sociológicamente y qué ideas tenemos. Eso se puede reflejar tanto en los legisladores como también en algunas sentencias de algunos Sí, juzgadores. sí, sí. Y no se diga, si uno lo analiza históricamente, aquí se comentaba, la historia de las sentencias ha manejado una evolución que es muy diferente al entendimiento que tenemos ahora. Venturosamente. Ajá, lo podemos entender, pero como historia, no Sí. como una realidad actual. Eso es lo que estamos juzgando con nuestros parámetros actuales. Si esto hubiera sido hace 50, 60 años, este tema no hubiera sido tema. No hubiera sido, probablemente ni hubiera llegado, ¿no? Así como que Es todo el mundo correcto. hubiera dicho, ah, pues sí, pues no, no, pues que no los registren, ¿verdad? Que no los vayan a ¿Por registrar, qué? porque Porque lo principal son los padres. Es que aquí, o sea, el interés superior del menor también, digo, si estamos hablando de sus diferentes facetas, es que cambie el orden. sí, No me importan los redirige papás. la mirada, ¿no? Un Eh, poco, no, Sí. esa cosa que Ivette comentaba, la estabilidad familiar, evitar los escándalos, no, 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 a ver. Primero, las niñas y los niños. Ujú. Eso es lo que importa más. Importante socialmente, sí, no lo podemos desconocer, y más si nos vamos a cualquier estado de la República, los que venimos de provincia lo sabemos bien, o sea, el tema del nombre y el tema familiar, sí, pero aquí lo importante no es el qué dirán, lo importante es la visión y la óptica de protección al más desprotegido, a ese pequeñito que que no se puede proteger por sí mismo, y entonces el Estado con todas las autoridades de por medio, debe hacer todos los mecanismos a fin de defenderlo. Y en este caso, tocó defender a la Suprema Corte y obviamente su mérito, bien se comentaba aquí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin duda. Ujú. Ahora, en este mismo sentido, Ivette, un tribunal constitucional tiene que estar siempre en defensa de esta evolución social o en defensa de nuevas concepciones, de nuevas ideas y no dejarse un poco arrastrar por la inercia de la historia, porque también hubiera sido muy cómodo para una corte, para un tribunal constitucional decir, bueno, pues es que mira, aquí hay una serie de razones, el legislador, lo que tú decías, ¿no? A lo mejor incluso apelando a términos técnicos, jurídicos, de decir, pues aquí tiene amplitud en sus facultades para definir ciertas Y cosas, es su estado. es su estado, ¿verdad? Pues allá en Veracruz, pues así lo entienden, pues adelante, pero un poco la jurisdicción constitucional moderna, te lo planteo, Ivette, pues tiene que estar alerta frente a eso y tiene que hacer valer conceptos como los que nos explicaba Salvador, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando de una sociedad que está en evolución. La sociedad no evoluciona en principio por los criterios jurídicos, evoluciona porque es parte de su realidad. Poco a poco es esa la realidad la que se tiene que ir reflejando en las normas y la que se tiene que ir reflejando en los criterios de un tribunal. Oye, acabas de tocar un punto que aquí mismo lo hemos discutido en el programa, porque
yo sí creo que hay temas donde los criterios jurisprudenciales jalan a la sociedad. Pudiera ser en algunos en concreto, pero generalmente el problema se da primero en la sociedad, Sí, porque es lo que demanda la legislación y a veces al mismo tiempo el criterio interpretativo. Desde luego, a veces sí los órganos jurisdiccionales alcanzan a ver un problema que va a venir, alcanzan a verlo, y es cuando empiezan a emitir criterios y bueno, en el mejor de los casos ahí los criterios están antes de que surja la problemática, pero en la mayoría de los casos primero se da la problemática y luego se da el criterio. Tenemos que tener en cuenta que esta norma, sí, desde luego, es sin duda perjudicial para el interés superior del menor, pero incluso también para los padres. Sí, Imaginémonos sí. que yo estoy casada, tengo un desliz y tengo un hijo con otra persona. Por más que yo quiera, la norma no me permite Sí, poner mi nombre en el acta de en los nacimiento. términos que está redactada no te lo permite. Bueno, yo pienso que eso también es violatorio de derechos fundamentales hacia los progenitores. Claro, por el Sí. genitor que no tenga la intención de reconocerlo, bueno, ya eso es otra historia. Pero ¿y si quiere? Pero si quiere, no, hasta que se tramite el juicio de paternidad y maternidad, que entonces eso impide que el registro sea de manera inmediata, constituye, por lo menos temporalmente, el bebé o el niño no va a tener su nombre. Y insistimos, volvemos al tema donde, ¿qué tal si los dos padres están casados con otras personas? ¿Qué va a suceder? No, bueno. Soy pues, Juan, soy María. sí, ¿Qué? es el supuesto que decía Salvador. Claro, y Pero que incluso está ahí en la ejecutoria, ¿no? claro. Imaginémonos un caso de tal magnitud, no porque los otros casos no sean graves, es la misma lesión, Sí, sí, sí. pero bueno, llevando Pero el este es el caso al al extremo. para como dejar muy claro lo terrible de esta norma. Oye, nos queda un minuto de programa, Ivette, pero no quiero dejar de plantearte esto que un poco está también, pues, señalado por la Corte en la sentencia. Tenemos que darnos cuenta que las relaciones familiares han cambiado. También Totalmente. puede incluso, alguien diría, bueno, pues esto necesariamente es producto de un desliz, tú usabas ese término, o de algo, de una relación un poco oculta, etcétera. Pero puede ser Obscura. que no. Puede ser que no. Hay muchos arreglos de vida familiar, de Supuesto, interpretación. la diversidad es lo de hoy, sin duda, y eso se tiene que reflejar, está en la sociedad, porque existe en la sociedad la diversidad, y la sociedad, es que la diversidad me encanta el concepto porque es entender que no hay gente distinta, no, hay diversidad. Las personas con discapacidad no están discapacitados, son personas diversas, todos tenemos discapacidades, a algunos se les ven y a otros no se nos ven, pero todos Oye, los tenemos. ahora ya llegó incluso al Poder Judicial Federal las relaciones poliamorosas. Por supuesto. Ya llegaron a conocimiento de juzgados de distrito. Sí, ya llegaron, seguramente a ti te tocará hacer un programa al respecto. Ojalá, bueno, Claro. cuando ya la Corte se pronuncie. Pero ya está, nosotros como juristas usamos el término se judicializa un problema. Sale de la sociedad para llegar a tribunales. Es cuando decimos, ya existe realmente en la sociedad porque no hay más reflejo que la existencia de un expediente y un fallo en uno u otro sentido de que ya el caso ya existe en la sociedad. Es una problemática real social. Oye, si hacemos el programa sobre relaciones poliamorosas, los invitamos, por supuesto, para que nos sigan ilustrando. Poliamorosamente lo hablaremos. Esto, Salvador Obregón y Ivette López Vergara, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.